Buenos días, volvemos con nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Y justamente nuestra segunda entrevista es vía Zoom con el doctor José Vince Rodríguez, director de la Fundación Paz y Esperanza, una entidad no lucrativa que viene haciendo un gran trabajo de labor social y humanitaria en Guayaquil particularmente. Bienvenido, doctor José Vince Rodríguez, en nombre del programa Frente a Frente. Recibo todo un caluroso bienvenido y agradecimiento por facilitarnos esta entrevista. La palabra es suya. Adelante, doctor Vince. ¿Sí nos escucha? Sí, muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas de esta prestigiosa emisora y canal. Sí, es un placer poder compartir un espacio de esta naturaleza para socializar de algún modo las actividades que institucionalmente hemos venido desarrollando en el presente contexto de la pandemia. Así que estamos a las órdenes para poder resolver alguna consulta. Gracias, doctor. Justamente a lo largo de la pandemia, desde marzo y abril, se dieron una serie de situaciones, particularmente de ayuda urgente alimentaria. En ese sentido, ustedes entiendo estuvieron trabajando con algunos sectores críticos y vulnerables de la ciudad de Guayaquil. Cuéntenos aquellos hechos. Sí, para nadie es un secreto que esta pandemia nos cogió desprevenidos, no solamente a los gobiernos en el ámbito mundial, sino también aquí en el país. Guayaquil en un momento determinado fue considerado como el epicentro a nivel mundial, ¿no? Con una suma exorbitante de 600 muertos en un día. Y obviamente eso generó la necesidad, la urgencia de articular esfuerzos desde la sociedad civil, como lo hizo el pueblo ecuatoriano en el contexto del terremoto. Recordemos, ante la inercia muchas veces de nuestras autoridades de toda instancia, la sociedad civil tiene que ponerse en pie, ¿no? Y en ese sentido también nos sumamos al esfuerzo que desarrolló una serie de organizaciones, como es en primera instancia la respuesta humanitaria, ¿no? Referida a la donación de kits de alimentos, kits de sanitización, direccionado casualmente a grupos vulnerables, ¿no? En las zonas urbanas marginales de la ciudad de Guayaquil, e incluso también en otras provincias como Navaí y Quito, ¿no? Un contexto donde el primer frente de batalla casualmente era saciar, satisfacer en algún modo la necesidad premiante en cuanto a alimentos y también útiles de sanitización. Y eso lo hicimos identificando, mapeando zonas altamente vulnerables donde era difícil o imposible que las autoridades de diversas instancias llegaran, ¿no? Para evitar la duplicación de esfuerzos y que muchas familias se queden sin recibir nada. Entonces hemos trabajado en varias comunidades de las urbes, zonas rurales, y también en articulación con los grupos vulnerables, que me parece que es una necesidad galopante cuando vive todos somos y en una situación de vulnerabilidad como la que vivimos, hay grupos mucho más vulnerables incluso. Y me refiero a las familias, comunidades migrantes, una alta cantidad de hermanos, hermanas venezolanas también, que no tenían cómo responder, que su medio de vida, hábitat y sustento era las calles, ¿no? A través de un trabajo ambulatorio, y en este contexto de confinamiento no podían hacerlo, porque obviamente estaban en riesgo de contagio. Entonces también fue dirigido ahí a estos grupos vulnerables, articulando esfuerzos con las universidades, voluntarios, redes eclesiales, la policía, incluso, ¿no? Para poder transportar esta ayuda humanitaria. Eso es en el plano humanitario, ¿no? Creemos que es una experiencia, una buena práctica de optimizar recursos de toda naturaleza, donde nos sumemos instituciones que tenemos el mismo objetivo, tengamos un trabajo de identificación, de mapeo, que se le llama de caracterización, que se le llama un lenguaje moderno, para poder asumir y responder a esta necesidad galopante, ¿no? Ese es en el plano humanitario. Si podemos conversar sobre otras líneas de acción. Permítame, doctor Vince,
justamente usted acaba de señalar un hecho importante que es a veces que, volviendo al marco y de la crisis que generó particularmente en Guayaquil, a veces la respuesta tardía, pausada y limitada del Estado hace que la sociedad civil, es decir, las organizaciones, fundaciones, comités barriales, fundaciones cristianas, se encaminen y dejan una gran alianza y además dando pruebas, diría yo, de resiliencia, de capacidad de sobreponerse y decir aquí estamos como sociedad civil para poder hacer llegar en este contexto de crisis humanitaria y de vulnerabilidad de todos los sectores al menos un tipo de ayuda y a veces de una ayuda mucho más oportuna y hasta más significativa. Yo creo que esa es una lección importante que nos deja la sociedad guayaquileña y ecuatoriana particularmente esta pandemia, doctor Vince. Sí, como bien has dicho, Richard, una realidad sin precedentes y esperemos que sea irrepetible, ¿no? Situaciones como de los asilos, por ejemplo, ¿no? Asilos de ancianos que subsistían a partir de la donación del gobierno local, se encontraron en una crisis, pero tremenda, ¿no? Sin tener familiar, recursos de ninguna naturaleza, ¿no? Entonces creemos que sí, hay una responsabilidad compartida, sin lugar a dudas, una responsabilidad primigenia a partir del Estado, del gobierno, sus diversas instituciones, pero también obviamente hay un deber cívico, una responsabilidad ética de los actores sociales a contribuir en la medida de nuestras posibilidades y también mostrar como una especie de faro, ¿no? Para que estas buenas prácticas también puedan ser incorporadas por las autoridades, ¿no? De dejar de lado la mezquindad, el protagonismo, el individualismo, que mucho daño hacen, ¿no? Y en esa misma dirección, ahí, Richard, es imperdonable, ¿no? Si vale el término, que en un contexto de tanta necesidad se hayan evidenciado actos de corrupción, ¿verdad? En el tráfico de la medicina, la posibilidad de que muchas vidas se hayan podido salvar, la pérdida de los cuerpos, ¿verdad? Las prebendas, es algo imperdonable, ¿no? Imperdonable. Y yo creo que adicional a esta línea de ayuda humanitaria, si me permites, esbozar también otras tareas pendientes, ¿no? Como es el derecho a la verdad, ¿no? Muchas familias están ahí clamando, ¿no? Con justa razón, reivindicar el derecho de sus allegados, seres queridos que perdieron la vida por actos de negligencia, por descuido y por actos de corrupción. Entonces, eso no puede quedar en el olvido, ¿no? Seguramente se estará pensando más adelante algunos organismos de derechos humanos establecer una comisión de la verdad para obviamente identificar a los responsables y que, bueno, sin ser duro, que todo el peso de la ley caiga ahí, ¿no? Pero además de eso, creíamos o creemos que por lo general, ante desastres de esta magnitud, bueno, sin precedente, siempre nos volcamos en primera instancia a una respuesta humanitaria que es lo obvio, ¿no? Lo natural. Sin embargo, hay otro tipo de secuelas, ¿no? Que también conviene atender y que no podemos perder de vista, como son las secuelas psicoemocionales, el tema de salud integral, ¿no? Cómo procesar el duelo, la crisis, el estrés, el confinamiento, testimonios donde hemos escuchado mujeres donde eran claustrofóbicas y no sabían qué hacer, no podían salir. Entonces creemos que una línea en esa dirección también, de algún modo, gracias a Dios, pudimos aperturar una línea telefónica, virtual, llamada Yo Te Escucho Ecuador, ¿no? Donde una serie de voluntarios de diversas profesiones, rubros, abrimos las líneas telefónicas para que la gente con problemas de esta naturaleza, incluso requerimiento de asesorarse en otro tipo, ¿no? de menester, eran atendidos, ¿no? Eran atendidos y diversas necesidades, incluso hasta intentos de suicidio, ¿no? Que gracias a una llamada oportuna, una palabra de aliento, no se llevó a cabo, ¿no? Pero tiene que ver con la salud física, decíamos, ¿no? Salud espiritual, emocional, ¿no? Me parece que eso también debemos de considerarlo, ¿no? No, me parece interesante porque justamente la semana anterior habíamos entrevistado a un psicólogo porque
habíamos enfocado la problemática de la pandemia en términos de la atención de la salud para la parte orgánica, pero no necesariamente la parte psicoemocional, que es también una de las grandes afectaciones, no solo por las pérdidas familiares, por las carencias materiales, sino también toda la problemática, alguna dicha por usted, la pérdida de cadáveres, por ejemplo, de cuerpos, la poca atención del Estado en términos de salud, la parte de la corrupción que se desveló, y también por el hecho de que mucha gente simplemente fue afectada en la parte material de los alimentos. Entonces, yo creo que es importante la labor de la fundación que usted dirige, doctor José Vicente Rodríguez, ¿no? Sus últimas experiencias, lecciones de frente a eso, porque yo creo que, como usted dice, hay que todavía reflexionar sobre estos aspectos. Sí, hay un tema emergente que se agudizó en la crisis, como es la violencia intrafamiliar también, el abuso sexual infantil. Son temáticas que la Fundación se aboca desde hace mucho tiempo atrás, y en ese sentido, obviamente, venimos trabajando en la zona de San Francisco, noroeste de Guayaquil, frente a la penitenciaría de hace 5 años. Sin embargo, este servicio se amplió de manera virtual con programas de entrenamiento, ¿verdad? De asesoría, pero también la posibilidad de elaborar materiales lúdicos dirigidos a los niños, como prevenir el abuso sexual infantil, ¿verdad? Cómo emplear el buen trato en familia, ¿verdad? Y dirigido a los padres también, cómo aplicar la disciplina positiva, ¿no? Para erradicar el castigo físico. Entonces, ha habido una serie y permíteme en este último semana, en el marco de la conmemoración de los 31 años de la Convención sobre el Derecho del Niño, creemos importante también que la voz de ellos sean escuchadas. Hemos tenido un foro recientemente hablando sobre un balance, ¿verdad? Y desafíos y retos que tenemos, en qué medidas vienen siendo respetados los derechos de los niños, ¿verdad? Un contexto de la pandemia donde han visto restringido una serie de derechos, ¿no? El tema no solo de la participación, protagonismo, sino la recreación, entre otros, la salud, la educación, ¿no? Y aprovecho a invitarlos, si me permites, casualmente mañana viernes, a partir de las 4 de la tarde, tendremos un foro virtual, ¿no? Ahí a través de Facebook Live y la página de Facebook de Paz y Esperanza, sobre casualmente un conversatorio donde los protagonistas van a ser los niños adolescentes. 4 de estos adolescentes van a estar hablando, ¿verdad?, sobre lo que significó el contexto de pandemia, un llamado a las autoridades y lo que avisorarían de cara al futuro, ¿no? Así que es una situación en la cual estamos inmersos y no podemos confiarnos, y que todo esfuerzo es bienvenido. Muchas gracias, Richard, por la oportunidad. Doctor José Vicente Rodríguez, director de la Fundación Paz y Esperanza, y adelante con la labor indudablemente humanitaria y activismo social que realiza usted con la Fundación y quienes hacen la misma. Hasta una próxima oportunidad del programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía.